esta doctrina. La primera razón que vamos a ver esta noche es: tenemos que estudiar la Biblia a causa de su autor. La número 2 que veremos: tenemos que estudiar la Biblia a causa de nuestra condición de pecadores. Número 3, tenemos que estudiar la Biblia a causa del plan de salvación en Cristo. Número 4, tenemos que estudiar la Biblia a causa del castigo del pecador no arrepentido. Y número 5 y último, tenemos que estudiar la Biblia a causa de la bienaventuranza del creyente. Estas son las 5 razones por las cuales nosotros las invitamos para que fortalezcan su amor en la lectura, estudio, meditación y obediencia de la palabra del Señor. Empecemos con la primera razón. En primer lugar, tenemos que estudiar la Biblia a causa de su autor. El autor de la Biblia es nuestro Dios. Las palabras de la Biblia vienen de nuestro Dios. El contenido completo de la Biblia viene de nuestro Dios. En la Biblia se habla de nuestro Dios, quién es Él y qué hace. En este sentido, tenemos que tener idea de 5 atributos de nuestro Dios. Tenemos que conocer 5 atributos de nuestro Dios. En primer lugar, la Biblia es el que nos habla de Dios como creador de todo. Como creador de todo. En Génesis 1:1, el primer versículo de la Biblia, el primer pasaje con que empieza la Biblia, dice así: en el principio crió Dios los cielos y la tierra. No podemos confiar y creer en el resto de la Biblia si no empezamos creyendo desde las primeras palabras de la misma. Y en el primer pasaje de la Biblia empieza hablando de Dios. Dios es el creador de todo cuanto existe. Dios es el creador de tanto lo que vemos como lo que no vemos. Él es el creador absoluto. La Biblia empieza hablando de un Dios creador, empieza hablando de un diseñador inteligente de todo. Entonces, tenemos que estudiar la Biblia en función de que tenemos que conocer a este Dios como creador. Un segundo aspecto del autor de la Biblia es que es un Dios santo. En Isaías 6:3 dice así: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Quien se acerca a la Biblia, quien se acerca a estudiarla, quien se acerca a leerla, primero debe comprender que las palabras que leemos en este sagrado volumen son palabras que provienen de un Dios santo. Todas las palabras que la Biblia contiene provienen de un Dios santo. Tenemos que acercarnos con esa reverencia, con ese temor, considerando que las palabras de este sagrado volumen provienen de un Dios que no tiene compatibilidad con el pecado. Las palabras vienen de un Dios que aborrece el pecado, que detesta el pecado. Entonces, cuando uno se acerca a la Biblia, uno mismo ve y llega a conocer a Dios como un Dios santo. Un tercer aspecto del autor de esta palabra, de esta Biblia, es que es un Dios soberano. Es un Dios soberano. Dice así en el Salmo 93:1, dice así: Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. ¿Quién controla todo? ¿Quién tiene la última autoridad sobre todo? Es este Dios, el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es el único gobernante absoluto en toda la tierra. Nadie más tiene preeminencia más que nuestro Dios. Cuando abrimos la Biblia, vemos a un Dios creador, a un Dios santo y en tercer aspecto, un Dios soberano. Uno que está en control total y absoluto de todo cuanto existe. Entonces, cuando usted abre la Biblia, cuando un creyente abre la Biblia, encuentra ahí las cualidades o atributos del Dios que nos ha dado esta Biblia. Un cuarto aspecto del autor de la Biblia es que es un Dios perfecto.
un Dios donde no hay variación, donde no hay cambio, donde no hay casualidad, donde no hay eso de equivocaciones, sino Él es un Dios perfecto. En Mateo 5:48 dice así: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Todo lo que la Biblia habla son palabras perfectas, por cuanto vienen de un Dios que es perfecto, un Dios que no cambia, un Dios que no toma decisiones accidentales, sino que todo está controlado en su eterna determinación. Y un último aspecto del autor de esta Biblia es que es un Dios sustentador. En el Salmo 135, versículo 6 dice así: todo lo que Jehová quiere, lo hace en los cielos y en la tierra, y en los mares y en todos los abismos. Primer punto, ¿quién es el autor de la Biblia? Es el Dios creador, es un Dios santo, un Dios soberano, un Dios perfecto y un Dios sustentador. Cuida todo, controla todo, tiene todo bajo control, desde las cosas más pequeñas hasta aquellas muy complejas. Continuaremos con el estudio de las razones por las cuales debemos estudiar la Biblia al regresar de esta pausa comercial. Quédense con nosotros. Para el ciclo escolar 2021, el Colegio Intercientífico, Multilingüe y Multiversidad Mundo Real le abre la puerta al estudiantado de Comitancillo y todo el altiplano de San Marcos, con educación de alta calidad para contribuir al progreso científico, cultural y ético de las sociedades. Podrás estudiar los niveles preprimario, primario, básico y básico por madurez. Ciclo de educación diversificada con las siguientes carreras: Magisterio de Educación Preprimaria, Secretariado Bilingüe con orientación en computación, bachilleratos en electrónica, en ciencias y letras con orientación en ciencias biológicas. Además, bachillerato industrial y perito en mecánica automotriz, enderezado y pintura, electricidad, en procesamiento de alimentos, dibujo de construcción en soldadura para procesos industriales y construcciones estructurales, en mantenimiento industrial, en mecánica de diésel y artes gráficos. También ofrecemos bachillerato en ciencias y letras por madurez, bachillerato en computación con orientación comercial, secretariado y oficinista. Ofrecemos modernas instalaciones, ambiente agradable, docentes profesionales, cuotas módicas y sobre todo proyectos innovadores de investigación científica en jornadas matutina, vespertina, doble y plan fin de semana. Para mayor información al teléfono 4068-6405. Colegio Intercientífico Multilingüe y Multiversidad Mundo Real. Ciencia a la mente y virtud al corazón. La única opción para tu preparación académica. Autorizado por el Ministerio de Educación según resolución número 200-2020. Somos el pueblo MAM y tenemos derechos colectivos. Derecho a libre determinación. Decidimos libremente quién y cómo se nos gobierna en nuestro territorio. Derecho a nuestro territorio. Es decir, nada ni nadie puede quitarnos lo que ha sido y es de nuestros ancestros. Derecho a nuestra identidad. Decidimos mantener nuestro idioma, cultura, tradiciones y espiritualidad. Derecho a la soberanía alimentaria. Decidimos qué y cómo producimos lo que comemos con respeto a la madre tierra. Exigiendo nuestros derechos colectivos. Ejercemos nuestro buen vivir. Este es un mensaje de la Asociación AMID por el buen vivir del pueblo Mayamam Comiteco. Ven a comprar donde todo es más barato y garantizado. Comercial Los Ángeles, el mejor lugar para comprar. Somos el distribuidor más grande de bicicletas, con todos los tamaños
televisiones aquí las tenemos, televisores, plasma y LCD. Somos único distribuidor de máquinas Singer para usted. Para el consentido de la casa tenemos un gran surtido de juguetes. Comercial Los Ángeles. Estamos para servirles en el municipio de Comitancillo, San Marcos, salida a Tejutla. Y recuerda que en estufas y refrigeradoras te ofrecemos solo las mejores marcas. Ven a comprar donde todo es más barato. Comercial Los Ángeles, el mejor lugar para comprar. Síguenos en Facebook como Comercial Los Ángeles. Bien, estimado televidente, y también a los que nos están siguiendo en las redes sociales, gracias por continuar con nosotros. Le vamos a suplicar que si usted no ha compartido, por favor comparte esta transmisión en su perfil de Facebook, comparta con sus amigos, con sus familiares, con aquellos que usted conoce, para que todos escuchen la palabra de Dios, para que todos se enteren de lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra. En estos momentos estamos abordando el tema de la bibliología, pero antes de continuar, les saludamos a nuestros hermanos. Primero saludamos a nuestros hermanos que estén residiendo allá en la aldea del Duraznal. Saludos cordiales al pastor, a los obreros y a todos los hermanos y hermanas de la iglesia. Les saludamos cordialmente en esta noche. Esperamos que estén disfrutando de este descanso allá en sus casas. Y también saludamos a nuestros estimados televidentes, a usted, sí, a usted que nos está viendo en estos momentos. Saludamos cordialmente a usted. Esperamos que disfrute de este descanso, disfrute allá en su casa. Y también saludamos también a los hermanos de la Junta Directiva de Distrito 10 de San Marcos. Saludamos cordialmente a nuestro hermano presidente Juan Roblero. Saludamos cordialmente a él y también a nuestros amigos y hermanos que están residiendo allá en los Estados Unidos. Saludamos cordialmente a ustedes. Esperamos que, aunque estén lejos de su familia, pero siéntense como que estuvieran cerca a través, porque la tecnología ahora nos permite estar cerca de los que están lejos. Saludamos también en estos momentos a nuestros amigos. Saludamos a nuestro amigo Abraham Marroquín, que nos está viendo a través de las redes sociales. Saludamos también a nuestro estimado hermano y amigo Monterroso. Saludamos también a nuestro hermano Romeo Jiménez, que nos está visualizando allá en el Duraznal. Saludamos a nuestra estimada María Luisa, que nos está viendo a través de las redes sociales. A Ovidio López allá en los Estados Unidos. Saludamos a su familia allá en el Duraznal. Saludamos a nuestro estimado amigo y familiar Ovidio Jacobo Ambrosio, que nos está viendo allá en la aldea del Duraznal. Saludos cordiales. Y también saludamos a nuestro estimado Luis Lorenzo, que nos está visualizando aquí en la población de Comitancillo. Saludamos a usted cordialmente y a su familia. Continuamos escuchando, aprendiendo de esta doctrina de la Escritura. Continuamos. En segundo lugar, debemos de estudiar la Biblia, debemos de leerla, debemos de meditar en ella. En primer lugar, a causa de su autor. El autor de la Biblia es nuestro Dios, un Dios santo, un Dios perfecto, un Dios que es superior a nosotros. Nosotros solo simplemente somos criaturas de Él. Él es supremo y Él es soberano. Nos acercamos a leer la Biblia con esa reverencia al gran Dios, al gran autor de la Biblia. En segundo lugar, estudiamos la Biblia, debemos de estudiar la Biblia a causa de nuestra condición, los humanos. Y nuestra condición es que somos simplemente pecadores. Estamos lejos de nuestro Dios. Hay un abismo entre nuestro Dios y nosotros. Hay una situación triste en la que estamos como humanos. Hay una enfermedad tan peligrosa e incurable en nosotros que es el pecado. El pecado es el cáncer del ser humano. Pero eso nadie nos lo va a decir, nadie nos lo va a contar, nadie nos lo va a demostrar, a menos que nos acerquemos a leer la palabra de Dios. Por ejemplo, allá en Romanos 3:23 dice así la Escritura: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios,
Nuestra condición simplemente somos pecadores. Y esa es una realidad que los humanos tenemos que entender y comprender. Y eso nos debe preocupar. Eso nos debe llevar a pensar y reflexionar de nuestra vida. Entre nuestro Dios y nosotros hay una gran diferencia. Nuestro Dios, el autor de la Biblia, es santo. Nosotros, por otro lado, somos el contraste de ese gran Dios. Nosotros simplemente, como dice la Escritura, somos pecadores. Y ese pecado, lo que hace ese pecado en nosotros, así fuera de Dios, sin conocer a Dios, sin acercarnos a Dios, lo que hace ese pecado es condenarnos temporal y eternamente. Allá en Romanos capítulo 6, versículo 23, dice la Escritura, porque la paga del pecado es muerte. En Efesios 2:1 dice así, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. No podemos conocer nuestra situación triste a menos que lo miremos en el espejo de Dios. Y el espejo de Dios es su santa palabra. Segunda razón entonces por las cuales debemos estudiar la Biblia, debemos leerla, debemos dedicarle tiempo a meditar en ella, es que primero tenemos un gran Dios. Segundo, tenemos una triste situación. Somos pecadores. Estamos perdidos sin la intervención divina. Y en tercer lugar, una tercera razón por la cual debemos estudiar la Biblia, debemos de leerla, debemos de amarla, apreciarla, valorarla, investigarla, confrontarla, obedecerla y vivirla. Una tercera razón es a causa del plan de salvación en Cristo. En la Biblia se habla de un gran Dios, también en la Biblia se habla de nuestra triste situación, pero en tercer lugar se habla de una buena noticia. Se habla de una buena noticia para los pecadores. Se habla de una buena noticia para la humanidad. Y esta tercera razón es el corazón de las Sagradas Escrituras. Y es esta, que Dios en Jesucristo quiere reconciliar a la humanidad. Dios en Jesucristo le está prometiendo el remedio al pecado de la humanidad. En Cristo se refleja la bondad de Dios. En Cristo se refleja la gracia de Dios. En Cristo podemos ver, contemplar y experimentar la misericordia de Dios. Fuera de Cristo no tenemos remedio. Fuera de Cristo estamos perdidos. Por eso, en esta tercera razón, Dios es el autor de la salvación. Allá en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 15, el texto clásico del Evangelio de Juan dice así, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino tenga la vida eterna. Estamos perdidos sin Cristo, pero las Escrituras también nos hablan del remedio para nuestras almas. Nosotros estamos perdidos fuera de Dios. Estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay nada bueno en nosotros. Escrito está, no hay ni un solo justo, ni uno. Todos estamos muertos en delitos y pecados. Pero Dios, en su gracia, ha enviado a Jesucristo. Y esta es la tercera razón por la cual debemos de estudiar la Biblia. Debemos conocer a Cristo. Debemos de mirar a Cristo. Debemos de contemplar la bondad de Dios en Jesucristo. Por eso en esta tercera razón, el segundo aspecto es esto. Cristo es el camino al Padre. En el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 6, la Escritura dice así, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Para que el pobre pecador, para que la humanidad caída en pecado pueda reconciliarse con el Dios Santo de las Escrituras, para que la humanidad que vive en pecado pueda justificarse delante de Dios, tiene que mirar a la persona de Jesucristo. Todo hombre lejos de Dios debe mirar a Jesucristo. Pero ¿dónde encontramos a la persona de Jesucristo? Lo encontramos en las Sagradas Escrituras. No hay otro medio cómo podemos quedarnos reconciliados con Dios. No hay otro medio
cómo podemos alcanzar el perdón de nuestros pecados. No hay otro medio cómo podemos quedarnos en paz con nuestro Dios. Estamos condenados fuera de Cristo, pero si miramos a Cristo, abrazamos a Cristo, seguimos a Cristo y obedecemos a Cristo, entonces nosotros podemos quedarnos reconciliados con ese Dios Santo. Y un tercer aspecto de esta tercera razón es el camino para esta reconciliación, para poder quedar reconciliado con Dios a través de Jesucristo. El camino es el arrepentimiento y la fe. En Lucas 3:13 dice la Escritura: os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. En el versículo 5 de ese mismo capítulo dice así: os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. En el capítulo 17 del libro de los Hechos, en el versículo 30, dice el escritor: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. La razón por la cual el hombre pecador puede quedar reconciliado con Dios hoy es que él tiene que arrepentirse. Tiene que reconocer sus pecados, tiene que confesar los pecados, tiene que reconocer su triste situación y condición. El hombre sin Dios debe entender que está arruinado. El hombre sin Dios está en bancarrota espiritual. Pero a menos que este pecador deposite fe en Jesucristo y se arrepiente y da la media vuelta y sigue en pos de Cristo, entonces él queda reconciliado. Esa es la tercera razón por las cuales todos y todas tenemos que leer la Biblia, tenemos que amarla, tenemos que estudiarla, en función de nuestra triste condición. Estamos destruidos, estamos perdidos, fuera de Dios, a menos que contemplemos en las páginas doradas de la Escritura que tenemos un remedio. Tenemos un remedio. En cuarto lugar, tenemos que estudiar la Biblia a causa del castigo del pecador no arrepentido. Alegría es con Dios si el pecador se arrepiente. En el capítulo 15 del Evangelio de Lucas dice así: gozo hay en el cielo por un pecador que se arrepiente. Pero lo contrario al arrepentimiento, si perdura la incredulidad en el corazón del humano, si el hombre permanece en sus pecados, rechaza la salvación, rechaza la gracia de Dios en Jesucristo, entonces la cuarta razón por las cuales tenemos que leer la Biblia es que también la Biblia habla del castigo del pecador por su incredulidad. El pecado traerá juicio y condenación eterna para el pecador si no creyere en Jesucristo. Escrito está en Hebreos 9:27, dice así: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Después de esta vida viene la muerte. Después de la muerte viene la resurrección, el tema que tocábamos la vez pasada. La primera resurrección para aquellos que depositan fe en Jesucristo, para aquellos que se arrepientan y confiesan sus pecados. Primera resurrección para ellos. Pero una segunda resurrección para aquellos que permanezcan en incredulidad y mueran en incredulidad. La persona que rechace a Jesucristo, la persona que no se arrepienta, la persona que no viene a los pies de Cristo y muere en esa incredulidad, tendrá que comparecer ante el tribunal de Cristo. Tendrá que comparecer en el día del juicio. Tendrá que responder por sus decisiones. Tendrá que responder por sus acciones. Tendrá que sufrir el castigo de la incredulidad que haya tenido en su corazón. Y el castigo es el juicio eterno. Entonces, la cuarta razón por la cual tenemos que leer la Biblia, estudiarla, meditar y reflexionar en ella, es que hay un castigo. En cuarto lugar, hay un castigo para aquel que rechace la persona de Jesucristo. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 3, versículos 18 y 19, dice así la Escritura: el que en él cree,
no es condenado. Pero escuche la parte que viene ahora. Pero el que no cree, es decir, creer en Jesucristo, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Este juicio es el mismo el que Pablo habla ya en Hechos 17:31. Dice así: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, refiriéndose a la persona de Jesucristo, a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Viene un juicio, viene un castigo para aquel que permanezca en su incredulidad. Para aquel que no acude a los pies de Jesucristo, viene un castigo. Y esto es parte también de todo el contenido que la Biblia nos habla. Es por eso que nosotros tenemos que estudiar, tenemos que meditar en ella, porque hay razones fundamentales por las cuales tenemos que estudiarla. Continuaremos con esto después de esta pausa comercial. Quédese con nosotros. Tienda de celulares y accesorios SmartTech, líderes en innovación. Encuentra el mejor teléfono del momento, con variedad de dispositivos a tu disposición. Ubícanos en el local número 27, primer nivel del centro comercial de Comitancillo San Marcos. SmartTech, la tecnología en tus manos. Películas, novelas, deportes y caricaturas. Solo en Cablevisión Oro Rey Comitancillo. Adquiere su servicio en nuestra oficina, ubicada en Quinta Avenida, Zona 3, Comitancillo San Marcos. Comienza a disfrutar de los 175 canales. Cablevisión Oro Rey Comitancillo, su entretenimiento. Ya en Comitancillo San Marcos, Comercial Dulce Hogar. Lo mejor para tu hogar, ofreciéndote lo mejor en amueblados de sala, camas American, Olimpia, Sublime, en diferentes tamaños, televisores, equipos de sonido, refrigeradoras, lavadoras, cámaras refrigerantes, estufas de horno y mesa. Trabajamos con las mejores marcas como GRS, IML, Mave, Panasonic, Samsung, Sony, entre otras. Recuerda que en Comercial Dulce Hogar, lo mejor para tu hogar, encuentras roperos y trinchantes de diferentes diseños para toda la familia. Y para los pequeños de la casa, tenemos andadores, triciclos, carros y motos recargables. Ven y visítanos en Primera Avenida 2-61, Zona 1, Comitancillo San Marcos, en el edificio Mega Center de Don Rogelio Ramírez. Comercial Dulce Hogar, lo mejor para tu hogar. Te esperamos. Oficina Jurídica del licenciado Longino Baltasar Ramírez, abogado y notario. Colegiado 26305. Pone a su disposición los servicios profesionales en asesorías, área notarial, en autorización de escrituras públicas y registradas, auténtica de documentos, titulaciones supletorias, autorización de matrimonios civiles, trámites de divorcios, endosos y traspaso de vehículos, área penal, civil, administrativo, laboral, todas las áreas del derecho. Atiende en su oficina jurídica, ubicada en la Quinta Avenida 7-90, Zona 3, del municipio de Comitancillo, del departamento de San Marcos, a pocos metros del Cementerio General, frente a la Escuela Oficial Urbana Mixta, con atención todos los días de la semana, en forma bilingüe, mami y español, de 8 de la mañana a 5 de la tarde.
También atiende en Aldea Tuichilupe, a pocos metros de la Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío San Francisco. Para mayor información, comunícase a los teléfonos 5780-5340 o al 4150-0067. Los esperamos. Estimado televidente, gracias por continuar con nosotros desde la comodidad de su hogar, disfrutando de un descanso seguramente. Saludamos en estos momentos a los que nos están viendo a través de las redes sociales, pero también primero saludamos a usted que está en casa, aquí en Comitancillo, en San Lorenzo, en Zipacapa y en otros lugares del altiplano marquense. Saludos cordiales y esperamos que usted esté disfrutando de este anochecer y aprendiendo de la palabra de nuestro Dios. Ya sabe usted ahora que la primera razón por qué tomar la Biblia ahora, por qué darle espacio para leer la Biblia, es que Dios es su autor. Número 2 es que nosotros tenemos una situación triste. Número 3 es que Dios tiene un plan de salvación. Y número 4, a causa del juicio venidero, es decir, del premio final que a cada uno le va a corresponder. Saludamos en estos momentos a nuestra hermana Yedmi Batres, quien nos escribe de la siguiente manera: saludos de parte del hermano Ramón López de León. Paz, hermanos, saludos a usted también, a su familia. El hermano Ramón nos está saludando desde Ojo de Agua, San Marcos. También a nuestro hermano Jorge Temac dice: saludos cordiales, es un gran placer verlos. Gracias igualmente también, hermanos, saludamos cordialmente a usted y también remitimos su saludo allá a la familia Temac, a los hermanos Temac en el Duraznal, Comitancillo. Saludamos a nuestra hermana Telma C. Mejía, quien nos saluda desde Alta Verapaz, Tamajú, Alta Verapaz. Saludamos cordialmente a usted y saludamos a la Iglesia de Dios allá por Alta Verapaz y los departamentos aledaños. También saludamos en estos momentos a nuestro estimado amigo Wilmer Jiménez, quien nos saluda desde Estados Unidos. Saludamos también a su familia, quien reside allá en el Duraznal, y esperamos que usted, nuestro estimado Wilmer, se encuentra bien allá en el país norteamericano. Saludamos a nuestra hermana Judith Castillo, quien nos está viendo a través de las redes sociales. Saludos cordiales, estimada hermana, y esperamos, le deseamos muchas bendiciones en esta noche. Saludamos a nuestro gran amigo y familiar Roger Agustín, quien nos dice: saludos primos, que sean adelante. Gracias. Saludamos a usted también. Esperamos que usted disfrute allá con su familia en la ciudad capital. Saludamos a nuestro hermano López Agustín, dice: buena predicación, hermanos, sean adelante, bendiciones. Gracias igualmente. Nuestro hermano Maynor Eliseo nos saluda: excelente mensaje de esperanza, saludos y muchas bendiciones. Gracias, y también le deseamos muchas bendiciones a usted, nuestro hermano Maynor Temac. Saludamos también a nuestro hermano López Agustín, quien nos está visualizando a través de las redes sociales. Así que en estos momentos vamos a continuar escuchando la palabra de nuestro Dios. En las próximas sesiones empezaremos a estudiar ya en sí la Sagrada Escritura. Hablaremos de el origen de la palabra Biblia, el canon de las Escrituras, la inspiración de la Biblia, la suficiencia de la Biblia para toda doctrina y todo precepto que debemos de creer y practicar. Pero antes de llegar ahí, antes de entrar ya en detalle específico del estudio de la Biblia, primero tenemos que entender por qué tenemos que leerlo. Tenemos razones fundamentales, tenemos razones importantes por las cuales tenemos que leerla. Primero tenemos que comprender por qué tenemos que leer la Biblia. Tenemos que tener en nuestra mente, pero sobre todo en nuestro corazón, por qué tenemos que leer la Biblia. En quinto y último lugar, debemos de leer la Biblia, debemos de estudiarla, debemos de meditar en ella, a causa de la bienaventuranza
del creyente, a causa de la bienaventuranza del creyente. Al final de la historia de la humanidad vendrá paz, vendrá tranquilidad, vendrá el cielo a la tierra, habrá un nuevo mundo, habrán cielos nuevos y tierra nueva, habrá una restauración total, la tierra será llena de la gloria de Jehová. Esta tierra que ahora gime de dolor por el pecado que impera en ella, un día ha de ser quitado. Anhelamos el siglo por venir, anhelamos el premio final. Todo esfuerzo que se hace, toda obra que se hace para Dios, un día será recompensado. ¿Y eso dónde lo sabemos? ¿Quién nos lo ha dicho? ¿Dónde lo corroboramos? Y esta es la quinta razón. Tenemos que leer la Biblia a causa de la bienaventuranza del creyente. Primer aspecto, la vida del ser humano por las cuales Dios nos ha dejado a la tierra, la razón por las cuales usted y yo estamos acá en esta tierra es para dar la gloria a Dios. Pero no podemos dar la gloria a Dios a menos que escuchemos cómo Dios quiere que lo hagamos cada día. En Romanos capítulo 11, versículo 36 dice la Escritura, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cada detalle de nuestra vida, cada acción que hacemos cada día, cada sueño que emprendemos, cualquier situación que hagamos, por más ordinario que sea, debe ser dado para la gloria de Dios. A menos que escuchemos la voz de Dios en la Biblia, podremos darle la gloria a Él. Podemos equivocarnos confundiendo la voz de Dios con la voz de Satanás. A menos que venga de la Biblia, entonces sí tiene razón de ser creída. La responsabilidad que tenemos como seres humanos en esta tierra es darle la gloria a nuestro Dios. Y la Biblia es el manual por excelencia donde Dios nos ha dejado instrucciones cómo podemos darle la gloria a Él. Un segundo aspecto. Esta bienaventuranza del creyente, este gozo final y eterno del creyente, es el reino de Dios. El reino de Dios. Tan cierto es que Dios encargó su reino desde los primeros hombres hasta nuestros días y continuará. Un día, literalmente Dios traerá el reino acá a la tierra. Y esa es la esperanza final del creyente. En Mateo 6:10, en la primera parte de este versículo, dice así: venga tu reino. El premio final del creyente es reinar con Cristo en aquel milenio que se establecerá sobre la tierra. En ese milenio, en ese reinado de Cristo, no habrá dolor. Inclusive la naturaleza de los animales cambiará. En el libro del profeta Isaías dice que el león y la oveja estarán juntos. El niño de pecho jugará con el áspid, es decir, la serpiente, y la serpiente no le hará ningún daño, porque nuestro Dios cambiará la naturaleza de los animales. A raíz del pecado es que todo sufrió un cambio. Hoy padecemos de dolor, de enfermedad, hay tristeza, hay maldad, hay violencia, hay un montón de cosas de los cuales nos aquejamos día a día. Pero en aquel reino que nuestro Dios nos ha prometido, del cual nuestro bendito Señor en este pasaje manda que oremos por la venida de ese reino, será un reino de paz. Un reino donde habrá gozo, tranquilidad, donde lo malo remotamente no existirá. Porque nuestro Dios llenará la tierra de toda su gloria. Esta tierra será restaurada y Satanás mismo será encerrado 1000 años en un abismo del cual Apocalipsis 21 habla. Ese reinado será un reinado
de paz y gozo total. Esa es la bienaventuranza del creyente. Esa es la meta final del cual el creyente debe ansiar. Pero el creyente no puede ir en búsqueda de ese reino. Él se puede perder por ahí buscando, anhelando otra cuestión del cual nuestro Dios no ha hablado. A menos que el creyente se acerque a la Biblia, la lea, la estudie, la medite y aprende y obedezca esas palabras, comprenderá el creyente que a él le espera un final feliz. Viene un final feliz, viene una recompensa final para el creyente. En el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 15 dice la Escritura: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Idénticas palabras dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 23. En la segunda parte de este pasaje dice así: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice, vida eterna, porque entonces lo temporal pasará. Llegaremos a tener cuerpos inmortales, llegaremos a tener un cuerpo incorruptible, un cuerpo que ya no estará sujeto al tiempo. Llegaremos a tener una naturaleza celestial. Entonces, ahí no habrá fin. Por eso se le llama vida eterna en Cristo, porque no tendrá límite ese gozo final. Esta es la quinta razón por la cual entonces debemos estudiar la Biblia, porque hay un final feliz para el creyente. A modo de conclusión, nos acercamos a la Biblia en temor y reverencia, en razón de su autor. La Biblia es de procedencia divina. Las palabras que contienen la Biblia son las mismas palabras de Dios. Cuando abrimos la Biblia, escuchamos la voz de Dios en ella. Dios nos ha dejado la Biblia para que nosotros escuchemos la voz de Él. Dios no ha dejado la Biblia para que Él se escuche a sí mismo. Él ha hablado y nosotros debemos de escucharle. Debemos de atender la voz de Dios. Y más aún, cuando nuestra condición es bancarrota espiritual, con más razón todavía debemos de prestar atención. Quiera Dios, estimado televidente, que usted en reverencia venga ahora en temor y diga al Señor: háblame, enséñame tus palabras. Como dice el salmista: abre mi mente y contemplaré las maravillas de tu ley. Abre uno la Biblia y escucha uno la voz de Dios. Entonces tenemos la Biblia en razón de estas 5 razones, 5 fundamentos. La próxima vez entraremos ya en detalle específico, ya estudiando la Biblia. ¿Qué es la Biblia? ¿Cuál es su origen? ¿Por qué se le llama inspirado? Y todos esos detalles iremos tocando punto por punto. Por ahora, llevemos en nuestra mente y en nuestro corazón: ¿vale la pena estudiar la Biblia? Claro que vale la pena. Que el Señor haga una obra en su corazón ahí donde usted se encuentra. Que el Señor traiga un avivamiento en su corazón y usted pueda amar la palabra del Señor. Que el Señor lo bendiga. Así es, estimado televidente. Ya hemos escuchado entonces 5 razones por las cuales debemos desempolvar la Biblia o descargar una versión en nuestro teléfono o en nuestra computadora y empezar a leerla, empezar a meditar en ella. En estos momentos saludamos a nuestros amigos y hermanos que nos saludan desde diferentes lugares. Queremos agradecerles desde lo más profundo de nuestros corazones porque están brindando este espacio, no a nosotros, sino a nuestro Dios, para escuchar su bendita palabra. Saludamos en estos momentos, nos escriben: buenas noches, adelante con esta bonita programación.
mucho ánimo, ánimo y adelante porque no es fácil, pero Dios les dará fuerza. Estamos viendo en Tuichilupe, atentamente familia Marroquín Feliciano. Gracias y saludamos también cordialmente a ustedes, que disfruten de este descanso allá en el confort de sus hogares. También saludamos a nuestra estimada familia y seguramente nos está viendo en Aldea Aguatibia. López Paola dice, bonita es la palabra de Dios, hermanos, siguen adelante. Gracias, igualmente saludos a toda la familia en Aguatibia. Saludamos también a nuestra hermana Annie Hernández, quien nos escribe, dice, paz hermanos, qué hermoso programa, que Dios les bendiga desde Cancún, México. Así que saludos a todos en estos momentos y ahora para finalizar les invitamos que para el día jueves les invitamos a acompañarnos a escuchar el tema la inspiración de las Sagradas Escrituras. ¿Es la Biblia inspirada por Dios? ¿Cómo fue el proceso de inspiración? Vamos a responder a estas preguntas el día jueves. Por ahora finalizamos con una oración. Los invitamos para que hagamos una oración juntos. Bondadoso Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque nos has cedido un tiempo valioso en el cual hemos meditado, hemos reflexionado y tú nos has hablado a nuestro corazón, nos has vuelto a tocar lo más profundo de nuestro ser y hemos escuchado razones claras y fundamentales por las cuales debemos de amar, debemos de leer, estudiar, meditar, comprender, obedecer y vivir tu palabra. Señor, ayúdanos para que podamos avivar ese deseo en nuestro corazón y que nuestros teleoyentes, Padre, también ellos puedan amarte a través de la lectura de tu palabra. No podemos amarte sin primero amar tu palabra. Gracias te damos por este espacio. Bendice a todos aquellos que nos acompañaron en esta transmisión, tanto por Canal 9 como también por las redes sociales. Bendícelos a cada uno donde quiera que se encuentren y en cualquier cosa que estén haciendo esta noche. Te agradecemos por todo y te rogamos también para que nos lleves a nosotros en paz hasta nuestros hogares. Te agradecemos todo esto en el dulce nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Redentor. Amén. Muchas gracias, estimados televidentes. Los dejamos con la bendición de nuestro Dios. Hasta pronto. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti, y haya de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz.